Desde ahora, Creciendo en Familia. Más que un programa, una propuesta sincera para un cambio radical. Ha llegado la hora de presentarles un programa más. Creciendo en Familia, más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical. Soy su hermano y amigo, Pastor Johnny Rafael Báez. La encomienda que tengo de parte de Dios es presentarme a ustedes semana tras semana, ustedes allá, nosotros aquí, pero unidos en el amor del Señor. Acompáñeme a orar. Es que cuando oramos se nos revela de parte de Dios su voluntad, y al hacerlo Él de esa manera, estamos listos entonces para hablar todo lo que Él quiere que hablemos. Oremos juntos. Señor, gracias. Eres Dios de amor, de paz y de esperanza. Vengo a ti, Señor, con mis cargas. Vengo a ti, Padre, a presentarme para que tú tomes absoluto control de mi vida y de todo lo que he de hacer en esta radio. Padre, mira la audiencia. Hay una audiencia necesitada. Hay muchas vidas cargadas, cansadas. Vidas que no descansan en ti, a pesar de conocerte, a pesar de servirte, a pesar de oír tu voz cada vez. Padre, que este programa sea un oasis a sus vidas, que tu palabra sea revelada de manera clara, de manera directa. Señor, que tu palabra en este programa sea verdaderamente una espada que divida lo emocional de lo espiritual, como dice tu palabra, de que ella es espada de doble filo que penetra poniendo lo del alma en un lado y lo del espíritu en otro lado. Señor, todo lo que hemos de hacer necesitamos que la mano poderosa tuya esté interviniendo. Por eso pido que tu Espíritu Santo sea el que guíe a quien habla como también a los que reciben. Mira esas vidas que no te conocen. Ellos son la razón de este programa. Que conozcan de ti, que sepan que eres el Salvador, que tú los creaste, pero que también quiere salvarlo de la condenación eterna y de todas las situaciones en que sus vidas se encuentran. Señor, descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creciendo en Familia es más que un programa. Es una fuente de vida y esperanza para ti y tu familia. No sé si a usted le acontece lo que me acontece a mí, pero cada vez que oro a Dios, siento una sensación nueva en mi vida. Oramos al acostarnos, oramos al levantarnos, oramos al caminar, y cada vez que lo hacemos, sentimos la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. Es que una cosa es saber que Dios está en todo momento y en todas partes, e incluso donde quiera que nos metemos, ahí está Dios, porque nosotros existimos, vivimos dentro de la presencia de Dios. Entiéndase que Él es omnisciente, eso lo sabemos y eso es así. Pero hay una verdad que va más allá que eso, y es que si bien es cierto que Dios está en todas partes, cuando Dios se manifiesta, escuche bien, cuando Dios se manifiesta a nuestro lado, en nuestra presencia, en nuestras vidas, es cuando podemos ver la gloria de Dios. Entonces, una cosa es saber que Dios está al lado nuestro, otra cosa es saber que Dios está manifestándose por nosotros y para nosotros. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que revela este texto es que cuando Dios está manifestado en nuestras vidas, no importa lo que nos acontezca. Y hablando de manifestación, el tema que el Señor trae para nosotros, y digo para nosotros porque la palabra no solamente es para usted, amigo oyente,
sino también para mí. El tema es el descanso y titulamos el programa de hoy Llamados a descansar en Dios. Con eso regreso en breve. Leo el texto bíblico que servirá de base, hago una pausa y entonces vendré de nuevo para desarrollar el programa de hoy. Llamados a descansar en Dios. Isaías 30:15, comience a tomar nota. Es importante que usted grabe este programa. Es importante que usted tome nota de todo lo que decimos, porque hay cosas, hay temas que solamente usted lo escuchará aquí. Porque estamos comprometidos con la verdad de Dios. Estamos comprometidos con la palabra de Dios. Estamos comprometidos con que la apostasía, entiéndase la negación práctica de la fe dentro de la iglesia, termine por lo menos para aquellos que reciban la palabra que Dios trae a través de Creciendo en Familia. Así que Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Escuche ahora: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Ese es el texto que sirve de base al programa de hoy. Llamados a descansar en Dios. Regreso en breve, no se mueva. No basta con leer la Biblia. Debes atesorar los dichos de Jehová en tu corazón para no pecar contra él. Salmo 119:11. Si estás pasando por un momento de angustia, dolor o desesperación, busca la respuesta en la Biblia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. Un mensaje de Dios para ti. A continuación, el pastor Dr. Johnny Báez desarrolla el tema de hoy. Te invitamos a grabar y tomar notas de este programa. El mismo bendecirá tu vida. Gracias. Muchas gracias. El tema que estamos tratando a continuación es el descanso y titulamos el programa de hoy Llamados a descansar en Dios. El diccionario define el descanso como una pausa en el trabajo o en otra actividad para recobrar fuerzas. También define el diccionario el descanso, y es con lo que me quiero quedar, tener alivio en dolores o en preocupaciones. Y nosotros sabemos que cuando el Señor nos llama a venir a Él a través de su palabra, Él nos dice que vengamos luego. En Isaías 1:18, la Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué dice venid luego? ¿Por qué no dice venid a mí, sino luego? ¿Luego de qué? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la palabra luego significa más allá en el tiempo o después de. Pues venimos luego al Señor, luego de haber caído, luego de haber fallado, luego de haber vivido vidas tristes, luego de haber vivido vidas llenas de pecado y de situaciones que nos han dañado, no solamente espiritualmente, no solamente físicamente, sino en lo emocional también. Esto está explicado mejor en lo que dice la Biblia en Mateo 7:13 y 14, donde nos manda el Señor a que entremos por la puerta estrecha, y aclara que la puerta por donde entramos, entiéndase el evangelio que nos trae a Cristo, es una puerta estrecha, pero también lo presenta como un camino angosto, un camino estrecho también, un camino donde no hay mucho espacio hacia donde caminar, sino que es un camino en una sola dirección. Cuando usted complementa Isaías 1:18 y Mateo 7:13 y 14, usted se da cuenta que
el Señor sabe que venimos cargados a Él, venimos llenos de situaciones, y entonces Él nos invita a descansar, dejando nuestras cargas en las puertas, entiéndase, en el llamado del Evangelio cuando recibimos a Jesucristo. El propósito de Dios no es solamente darnos descanso espiritual, sino también descanso emocional. Y quiero aclararle que si ya usted recibió a Jesucristo como su Salvador, usted está en un descanso espiritual. ¿Por qué? Sencillo, porque ya usted no tiene que buscar métodos, religiones, formas, subirse en un árbol cual saqueo, un árbol de religión, un árbol de creencia, un árbol de ritos, sino que ahora usted cree que el Señor es su Salvador y usted espera en Él de manera inamovible en cuanto a las promesas espirituales de salvación, de respaldo, de vida eterna, etcétera, etcétera. Ahora, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, también le aclaro que usted no está en descanso espiritual. Todavía usted sigue haciendo cosas, prendiendo vela, haciendo ritos, porque usted entiende que necesita agradar a Dios. Pero lo que le queremos explicar a usted es que usted no necesita agradar a Dios, sino que Dios quiere que usted le reciba como su Salvador, y una vez que usted le reciba a través de Cristo, entonces usted le agrada obedeciéndole en todo. Así que todo aquel que ha recibido a Cristo ya está en un descanso espiritual. Ahora, el descanso emocional es lo que muchas veces hemos perdido. Se puede ser cristiano, se puede vivir la vida cristiana, se puede servir a Dios, se puede ser un ministro, se puede ser un artista de Dios, puede ser un adorador del Señor, puede ser usted una persona que va al templo de manera fiel, que cumple con todo lo que establece la palabra en cuanto al servicio a Dios, en cuanto al ministerio, pero sin embargo vivir usted en una intranquilidad, en un afán, en un conflicto emocional que no agrada a Dios. Esto lo dice la Biblia en el libro de Mateo 6:25 al 32, donde expresa que nos preocupamos por la provisión, por la salud, por las respuestas, por la seguridad. Queremos saber qué es lo que va a pasar mañana, y en ese contexto el Señor nos dice que debemos descansar buscando el reino de Dios y su justicia, y confiando que Dios suplirá todo lo demás. Pero lo más revelador de este contexto, Mateo 6:25, ahora hasta el 34, es que en el versículo 34 dice que debemos vivir descansando emocionalmente, disfrutando y trabajando cada día, porque el día de hoy ya trajo su afán consigo, y si nos preocupamos por el día de mañana sin llegar, entonces nos estamos preocupando doble. Así que el descanso emocional Dios no lo produce en nosotros. Él produce el descanso espiritual y nos da la sabiduría para que nosotros también en lo físico descansemos, no trabajemos de más, tomemos tiempo para irnos a pasear, tomemos tiempo para ir a la playa, tomemos tiempo para jugar dominó, baloncesto, en fin, para compartir. Ese es el descanso físico. Él nos da la sabiduría. Ahora, el descanso emocional tiene que venir en nosotros como resultado de la fe que ya tenemos en Dios. Sobre esto, la Biblia dice en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero explica en el versículo 6 de Hebreos 11 que el que se acerca a Dios a través de la fe tiene que creer que es galardonador de los que le buscan. En palabras sencillas, si usted le está sirviendo a Dios, pero emocionalmente vive cargado y cargada, usted no ha entendido el propósito de Dios en su vida. Y escuche lo que le voy a decir, eventualmente su vida, eventualmente usted estará en pecado ante Dios, porque la falta de descanso emocional produce desenfoque de lo de Dios. Esto está expresado en la Biblia a través de Job 3:25. Job le pasó lo que le aconteció, que ya usted conoce.
Y algunos no entienden la razón de por qué le pasó esto. Algunos dicen que fue porque el diablo, otros dicen que fue porque Dios quiso demostrarle al diablo. Pero el protagonista de esta historia es Job, y él es la mejor persona para que vayamos a él y le preguntemos qué fue lo que le pasó. Pues en Job 3:25 él dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Y en la Biblia, traducción lenguaje actual, lo dice más claro. Dice: ya he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. En la Biblia, lenguaje actual, Job 3:25 lee: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. El asunto está en que si vivimos en la presencia de Dios, si creemos y confiamos en las promesas de Dios, debemos descansar en Él, confiando que todo lo que acontezca en nuestras vidas, ya sea del pasado, del presente o del porvenir, entiéndase del futuro, Dios tiene el control y Él en su soberanía, escuche bien, en su soberanía, obrará conforme a su voluntad. No hará Dios nada porque usted esté llorando y desvelado y desvelada y diciéndole a Dios: no puedo más, Señor, estoy aquí, mira mis lágrimas. Dios no va a obrar porque usted se comporte de esa manera infantil. Lo que usted debe hacer es ir a Dios y darle gracias por el problema. Tu mujer que estás llorando por ese hombre que se fue, y te dice el Espíritu Santo que ese hombre no va a volver porque ese hombre no te ama. Ese hombre ya tiene otra. Lo que te dice el Señor es que descanse en Él, porque Él está por encima de ese hombre. Entiéndase que ese hombre se ha entronizado en tu corazón, y quien debe estar en ese lugar es Dios, te dice el Espíritu Santo. Hay gente orando porque la empresa se le ha caído, y oran desesperadamente para que Dios restaure su empresa, y hay respuesta de Dios. Te dice el Señor: no me pida más por la empresa, quiero que descanse en mí, porque la empresa no se va a levantar, porque no es la voluntad de Dios. Tienes que entenderlo, es lo que el Señor te dice. No es orar para que Dios haga, es orar dando gracias a Dios, sabiendo que aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, la palabra de Dios establece que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Esa es la palabra que nos produce descanso. Saber que Dios está a nuestro lado, no importa lo que acontezca, no importa si vivimos o morimos, no importa si caemos o nos levantamos, Dios sigue obrando a nuestro lado y seguirá siendo Dios poderoso, Dios de amor, de paz y de esperanza. Entonces, si es así, debemos descansar. ¿Y cómo yo sé, pastor, cómo descansar o si yo estoy descansando en el Señor? Pues con esos dos temas voy a concluir el programa. ¿Cómo saber si estás descansando? Cuando oras, tu oración es interrumpida muchas veces o acompañada por un sentimiento de vacío o de preocupación intensa, a veces inexplicable para ti. Cuando estudia la palabra de Dios, se convierte el estudio en una guerra de pensamientos. Cuando muchas veces te despierta en las noches, los pensamientos te asaltan y no te permiten dormir. Vives gran parte del tiempo pensando en cuál será el resultado de la situación aquella que oraste, a pesar de que ya oraste y lo presentaste ante Dios. Pues indudablemente tu vida está falta de descanso emocional si respondes sí a todas estas preguntas o a las mayorías de ellas. Nuestra oración no debe ser asaltada más que por la presencia y el gozo del Señor. El estudio de la palabra es un tiempo donde nos regocijamos en estudiar la palabra de Dios. Y cuando llegan los problemas y pensamos en estos y recordamos que hemos orado, le damos gracias a Dios por el problema.
Cuando nos despertamos en las noches y un pensamiento nos asalta, nos vamos en oración y damos gracias a Dios y recobramos el sueño de nuevo. Cuando no lo logramos, nos falta descansar en Dios. ¿Cómo descansar en Dios, pastor? Pues esa es la encomienda que el Señor me ha dado en este programa. Presentarte los principios bíblicos, sin argumentos humanos, sin intervenir la palabra, sin diluirla, sin corroírla, para que tú puedas vivir tu vida cristiana de manera efectiva. Salmo 34:4 establece: busqué a Jehová y Él me oyó. Y escucha ahora: y me libró de todos mis temores. Es que cuando tú buscas a Dios y Él te escucha, ya tus temores están resueltos, porque ya Él sabe, ya Él tiene en sus manos tu problema, pero también tu solución. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De forma que en estos textos, querido amigo, querida amiga, se revela que hay una intimidad con Dios que produce confianza. Intimidad que produce confianza en Dios, por supuesto. Y la confianza produce dependencia en Dios. Y cuando hacemos y buscamos intimidad con Dios, que produce confianza y dependencia, esto nos da seguridad. Termino el programa diciéndote que si no estás descansando emocionalmente, tu vida cristiana no es una vida efectiva. Y no vale la pena vivir de esa forma. No vale la pena vivir diciendo que Dios es todopoderoso y que Dios es bueno, y entonces vivir desvelado y desvelada, desconfiando de las promesas de Dios. Entierra ese problema en el mar llamado Espíritu Santo. Entierra ese dolor, entierra ese maldito recuerdo en la oración con Dios, y una vez te levantes de ahí, di: Señor, ese problema ya no existe porque te lo dejo en tus manos. Eso es lo que establece la palabra en Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Está diciendo que te vuelvas a gozar en el Señor. Y el 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Llévale tu oración a Dios, llévale tus ruegos a Dios. Y una vez que hagas eso, entonces dice el 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Soy el pastor Johnny Rafael Báez y estoy aquí para poblar el cielo, despoblando el infierno. No tengo tiempo para más. Si no tienes descanso, te invito a llamar porque queremos ministrarte liberación. Si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, para de vivir una vida de religión, porque la religión no te salvará. En ningún lugar de la Biblia ni en ningún lugar del mundo tú encuentras que la religión te podrá dar paz, mucho menos salvación. Por eso Mateo 11:28 dice sobre el descanso: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y la razón por la que debemos venir a Él es porque Él tiene descanso para nosotros. Llama ahora 809-937-0025. La llamada es local. Y como no tengo tiempo para más, me despido diciéndote: bye bye. Puedes comunicarte ahora mismo con Creciendo en Familia al 809-937-0025. La llamada es local. 809-937-0025. Creciendo en Familia. Más que un programa, una respuesta sincera para un cambio radical.